abogado Darwin Pereira. Con él vamos a hablar sobre la situación del país. ¿Cómo está, abogado? Un buen día. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Ecuador en directo. Gracias, buenos días. Un abrazo desde acá de la capital. Muy amable por la invitación. Siempre es un honor estar acá. Abogado, usted es parte de Pachacutic. Ayer justamente nos conmovió la noticia del asesinato de Eduardo Mendúa, que es dirigente de la CONAIE. ¿Cómo ven ustedes, cómo analizan lo que está pasando, esto de que asesinen a un dirigente de la CONAIE y tal vez hay una preocupación de parte del movimiento Pachacutic también? Sí, efectivamente lo vemos con absoluta preocupación. Este es un tema muy delicado, toda vez de que Eduardo Mendúa, que en paz descanse, en solidaridad para su familia, le acompañamos en su dolor. Eduardo era dirigente de Relaciones Internacionales de la CONAIE. Eduardo había venido denunciando la ampliación de la frontera petrolera, especialmente por parte de compañías petroleras y también de Petroecuador, dicho sea de paso, en sus territorios. Aquí, para ponerlo en mejor contexto, habría que recordarle al país que Eduardo pertenecía a la nacionalidad Copán. La nacionalidad Copán es un pueblo que en este momento está en peligro de extinción. Ya quedan pocas familias y usted y yo conocemos por nuestra preparación, por nuestras investigaciones, que los copanes son parte de nuestra riqueza histórica, de nuestra identidad nacional. O sea, mire usted, usted debe haber visto cuando hay un animal que está en peligro de extinción, que el oso andino está en peligro de extinción, que los pumas, que los tigres, prohíben la caza, prohíben que la gente entre a ese lugar, lo blindan, lo cercan, lo declaran patrimonio, lo declaran zona de reserva, qué sé yo, y nadie puede entrar ahí. Sin embargo, cuando se trata de seres humanos, como son el pueblo de la nacionalidad Copán, que representan nuestra identidad, que es de donde venimos, que son los pocos hermanos indígenas de esta nacionalidad que quedan, los que representan esa identidad, lamentablemente el Estado más bien manda a la policía, apoya a las petroleras para que los desaparezcan. Eso no podemos darnos de lujo. Estamos hablando de desaparecer nuestra identidad y no puede sucedernos eso. Es nuestra riqueza cultural, por el amor de Dios. ¿Qué le está pasando al gobierno? Y en ese contexto, sí nos duele, nos preocupa y por eso en los próximos días vamos a llamar a algunos ministros a la Asamblea Nacional para que nos respondan sobre este asesinato, porque si el gobierno no da una respuesta concreta, esto pasaría a convertirse en un crimen de Estado. Correcto. Bueno, es lamentable lo que está pasando, ¿no? Y ver que en este país cada día el tema de la inseguridad, no solamente en el sector de Pastaza, en todas las provincias del país, nos están asesinando a los ecuatorianos a diarios, pero muchas veces como que el gobierno justifica estos asesinatos porque de repente dice son bandas. Lo primero que sale el ministro o el jefe de la zona a decir que bueno, se están asesinando son vendetas entre ellos, y eso se justifica todo, ¿no? Y a veces hay víctimas colaterales producto de la inseguridad, aunque el gobierno, el presidente de la República el día de ayer dice que invierte en seguridad, que está invirtiendo en todas las áreas y que su inversión es histórica, pero la realidad es otra, la situación que estamos viviendo los ecuatorianos es otra. Yo no sé en qué mundo vive el presidente Guillermo Lasso, porque para él el país está bien, está bollante. El presidente de la República vive en una realidad paralela y eso el país lo sabe, el país se puede dar cuenta. El presidente de la República no se opera pues en hospitales que nos tenemos que operar nosotros los ecuatorianos. Él se opera en hospitales en los que incluso son milagrosos porque le curan la fractura de peroné, que ni siquiera tienen que ponerle yeso, ¿no? O sea, es increíble los hospitales que él tiene a su disposición, no los tenemos nosotros. Y yo tengo que hacer una operación desde diciembre del año pasado, me dieron cita para febrero, fui en febrero y resulta que ahora me la postergaron para marzo. O sea, esa es nuestra realidad, esa es nuestra triste realidad que vivimos los ecuatorianos, y que el presidente no la vive, ¿no? En el mundo que vive el presidente, por ejemplo, no hace falta medicina, él tiene todo a su disposición. En el mundo que vive el presidente no hace falta, no hay problema de cupos de universidades, y todo, hay educación en Estados Unidos, en cualquier parte, él tiene la educación a sus manos.
Los estudiantes comunes y corrientes del pueblo no tienen, nuestros hijos no tienen cupos en las universidades. En ese sentido, obviamente que necesitamos que el presidente aterrice, pero llevamos 2 años pidiéndole, oiga, presidente, aterrice. La realidad no es la que usted vive, o sea, usted vive como en esas, no sé si usted ha visto esas, con mucho respeto lo digo, estas revistas que entregan algunos hermanos religiosos, en la que todo está tranquilo, ¿no? Todo es paz, amor, armonía, no pasa absolutamente nada. O sea, él no se da cuenta que nos están matando. Yo creo que el presidente ha cercado su propia tumba y por eso es que tiene momentos muy duros como los tiene ahora mismo, con peligro de un juicio político en la Asamblea Nacional. Pasando al tema de la Asamblea y la crisis política que vive el país, asambleísta, ¿qué es lo más conveniente en este momento? ¿O ir a un juicio político, muerte cruzada o revocatoria de mandato? Mire, la Constitución y la ley plantean algunos escenarios, algunas salidas constitucionales y por supuesto también legales y también constitucionales si cabe la conjugación. Lo que estaría más próximo y quizás en lo que la CONAIE en su último consejo ampliado ha fijado sus esperanzas es en ir a un juicio político. Es una alternativa, es uno de los 3 escenarios que caben, o de los 4 que yo veo, ¿no? El uno sería que nosotros a través del juicio político lo destituyamos. Claro, para que ese juicio político pueda progresar necesitamos el ok de la Corte Constitucional. La otra salida es que haya una muerte cruzada de parte del presidente de la República, es decir, nos vamos nosotros, él se queda 6 meses gobernando a punta de decretos, me parece que no es el escenario más ideal, porque a Guillermo Lasso nadie lo soporta un solo día más de gobierno, es decir, nadie soporta que nos sigan matando, nadie soporta que no tengamos medicina en los hospitales un solo día más. Entonces, esa es la segunda opción. La otra opción es que nosotros desde la Asamblea, a través de muerte cruzada, ya no de juicio político, a través de muerte cruzada, lo destituyamos y nos vamos a la casa nosotros y también se iría él, quedaría el vicepresidente por 6 meses hasta que hayan nuevas elecciones. Yo no tengo ningún problema en votar por aquello, me iría con la frente en alto a la casa porque nadie lo soporta un día más a Guillermo Lasso, ni siquiera nosotros en la Asamblea. Y quizás un cuarto escenario es que haga lo que la CONAIE le ha dicho y que obviamente es el sueño de todos los ecuatorianos en este momento, que renuncie. Que por amor a Dios, que dice tenerle porque se confiesa creyente, que por amor a la patria, que dice tenerla, aunque no lo demuestra, que renuncie, que dé un paso al costado, se vaya a la casa y deje, y eso también es una salida constitucional y legalmente contemplada. Correcto, pero si él gobierna, manda muerte cruzada y gobierna vía decreto, cada vez que él envía un decreto, ¿tiene que ir a la Corte Constitucional o directamente lo puede manejar él? Tienen que ir a la Corte Constitucional y recordemos que los decretos que tienen que ir a la Corte Constitucional son aquellos que tienen que ver con el tema económico, pero aquí no es la preocupación eso. La CONAIE ha dicho con absoluta claridad, y creo que esto es algo que no quiere el país, o sea, nadie, los ecuatorianos quisiéramos ver más muertos en las calles, pero la CONAIE ha dicho que si él manda muerte cruzada, la CONAIE iría a un levantamiento nacional. Y créamelo, mi estimado amigo, como están las cosas, si en este momento hay una movilización indígena, yo diría que se convertiría en una movilización del pueblo ecuatoriano. Todo el país saldría porque nadie lo soporta un día más a Guillermo Lasso. Yo creo que no lo soportan ya ni siquiera los que trabajan con él, por eso hasta lo dejan votando, se han ido sus ministros, se han ido sus secretarios, sus subsecretarios, la gente le abandona el barco, o sea, ni ellos mismos ya lo soportan un día más a Guillermo Lasso. Consecuentemente, si en este momento hay un levantamiento indígena, yo diría que va a terminar siendo un levantamiento popular de impredecibles consecuencias, y lo ha dicho con absoluta claridad la CONAIE. Si usted manda la muerte cruzada, nosotros salimos a la calle para mandarlo a usted a la casa. Correcto. Ahora, la semana pasada yo conversaba con el doctor Pedro Granja, el día viernes, y justamente él se planteaba varios escenarios y cuál es el escenario más conveniente para el país. Él habla del tema de la revocatoria de mandato, porque él decía que si se lo destituye al presidente de la República, es como quien dice darle el poder a Jaime Nebot. Dice, y bueno, él hacía su análisis. Él dice, bueno, y los socialcristianos están destartalados. Esto es como
revivir nuevamente a Jaime Nebot, porque sabemos que Borrero viene de las filas del Partido Social Cristiano, y en el acuerdo que ellos hicieron cuando lo apoyaron a Lasso para que sea el presidente de la República, pues lo pusieron ellos a Borrero. Sí, efectivamente. Es un escenario que en verdad no lo había contemplado, que podría ser un quinto escenario, que sería la revocatoria del mandato, que sería lo ideal. Pero el tema, recordemos, que una revocatoria del mandato, ¿cuánto nos puede demorar? Una revocatoria del mandato pasa porque primero entregue los formularios del CNE, que no los ha entregado, ¿no? Que le ha dado muchas vueltas al tema. Segundo, la recolección de firmas, que esa sí creo que va a ser rápida, ¿no? Yo no creo que haya un ecuatoriano que no quiera firmar. El país se va a pelear por firmar la revocatoria. Y eso hay que entregarle al CNE para que llame elecciones. No es que solo con las firmas ya se va. Y el CNE tiene que organizar, más o menos en 3 meses, que es lo más rápido que podría hacerlo, organizaría. Estamos hablando de una revocatoria del mandato. Si hoy entregara los formularios, nos estaría demorando de 6 a 9 meses como mínimo, ¿no? Entonces sí es un escenario, debemos considerarlo, pero es un escenario que va a tomar su tiempo por culpa del Consejo Nacional Electoral, que no lo quiso entregar en su momento a los formularios. Y yo coincido con el doctor Granja. Eso podría implicar que le entreguemos el poder a un partido político que ahora mismo ha sido prácticamente enterrado en las urnas, especialmente en Guayas y su cantón municipal Guayaquil, pero es un escenario que hay que contemplarlo, no podemos tampoco dejarlo de lado. Si eso se da, habrá que apoyarlo y de mi parte tendrán todo el respaldo. Yo firmaré, por si acaso, yo firmaré. Claro, él decía que en menos de 15 días se puede recoger las firmas y que en 3 o 4 meses se podrían dar las elecciones, y hablaba incluso ya hasta de que en este mismo año tengamos a un nuevo gobierno. O sea, yo creo que si hay una presión social, si hay ese anuncio de la CONAIE que dice que ya a partir del 7 u 8 de marzo van a salir a las calles, viendo esa presión social, ¿usted no cree que el CNE se vea en la posibilidad de entregar los formularios para que se recojan las firmas? Yo creo que al CNE sí le hace falta una marcha hacia el CNE para que entregue los formularios. No, el CNE no puede seguir como está actualmente, no puede seguir salvando al gobierno de Guillermo Lasso y en consecuencia condenando al pueblo a vivir de la forma paupérrima en que tiene viviendo a este país. No es posible que nadie se conduela de un Ecuador en el que no hay medicina en los hospitales, a pesar de que hay el dinero. O sea, nuestro problema, de hecho, sea de paso, no es un problema de dinero, por si acaso. Quizás en un momento de la pandemia, quizás en otros momentos en que el petróleo cayó de precio y estábamos con las cuentas y la caja fiscal en cero. No, hoy tenemos 9.300 millones de dólares, escúchame bien, 9.300 millones de dólares, una cifra astronómica, fuera del país, en la Reserva Monetaria Internacional, 9.300 millones de dólares afuera, y acá nos morimos sin medicinas. Y acá nos están matando porque no hay para comprar patrulleros, no hay para comprar armamento, no hay para comprar chaleco antibalas, no hay para contratar más policías. Y afuera, 9.300 millones de dólares amontonados. Solo con 1.000 millones de dólares solucionamos el problema de la seguridad. Con 1.000 millones de dólares más solucionamos el problema de la salud. Por eso yo he planteado, traigamos pues el 50% de la Reserva Monetaria Internacional, que ahora mismo, repito, está en 9.300 millones de dólares. Con 4.500 millones de dólares, con 5.500 millones de dólares, usted pone el país lo pone a andar, porque le inyectaría 1.000 millones a la salud y tendría medicinas a través de decretos de emergencia, de estados de emergencia, inmediatamente. A través de estados de emergencia podríamos comprar los patrulleros que nos hacen falta y ojalá blindados, comprar el armamento de la policía y solucionamos el problema de seguridad. Con 1.000 millones de dólares más, usted le inyecta a las universidades y en el próximo ciclo, que empieza ya en mayo, ya mismo, usted tendría el doble de cupos, si no el triple, en este momento en las universidades, tal como están en estos momentos, porque ellas han dicho que es problema de plata, que no abren más cupos. Con 1.000 millones de dólares más, usted pone al país a solucionarle los problemas de vialidad, que tan venida menos está, tan destrozadas las carreteras. No hay que ser científico para darse cuenta de que trayendo parte de ese dinero, ni siquiera todo, porque le tienen miedo que tengamos tanta plata allá. Ya no lo traigamos todo, yo me voy a decir que me sintonizo con eso. Traigamos pues la mitad de lo que tenemos allá y va a darse cuenta cómo pone al país a andar. Pero lamentablemente el presidente prefiere beneficiar a los banqueros internacionales, que son los únicos que se benefician por teniendo nuestro dinero afuera, para en desmedro de lo que nosotros acá nos muramos sin salud, sin educación, sin seguridad, sin vialidad, sin vivienda, sin nada.
Asambleísta, la semana pasada el ex candidato a la presidencia de la República, Andrés Arauz, dio unas declaraciones en este medio y él se expresó sobre el tema este del banco que tiene el presidente de la República, Guillermo Lasso, con su cuñado en Panamá, sobre el tema de los Pandora Papers también, ¿no? Él dice, el banco que Lasso creó en Panamá tiene como función exclusiva viabilizar el lavado de dinero de las actividades ilícitas, de la evasión tributaria, de la corrupción y del producto del narcotráfico. Pero el día de ayer el presidente saltó a estas declaraciones, saltó a contestarle al ex candidato a la presidencia Andrés Arauz. Él dice, este señor debe responder ante la justicia por esta vil infamia. Los ecuatorianos no podemos permitir que cualquiera mienta y mancille el honor de ningún ciudadano ecuatoriano impunemente. La pregunta es, él sí nos pudo insultar a los ecuatorianos que estábamos por el no, pero cuando se trata de que le dicen las verdades, le duele. El presidente de la República, para ponerlo en mejor contexto, gritó a los cuatro vientos que todos los que estaban por el no éramos narcotraficantes. Yo no soy narcotraficante y estaba por el no, por ese caso. ¿Sí? Entonces dijo que eran los delincuentes de este país los que estaban por el no, porque no querían extradición. Yo no soy delincuente, por si acaso, y estaba por el no. Entonces él nos dijo a todos los ecuatorianos que estaban por el no y que somos la mayoría y que se lo demostramos ya en las elecciones contra la consulta popular, a la mayoría de ecuatorianos, a más del 50% de ecuatorianos nos gritó narcodelincuentes, nos gritó sinvergüenza, nos gritó de todo y no le hemos seguido un juicio. Y no lo estamos enjuiciando por eso. Ahora, porque alguien le dice sus verdades y que la mejor manera de hacerlo, de desmentirlo, no sería tratando de callarlo a través de una justicia que cree que la tiene en su poder, sí, sí, a través de la justicia, debería pues mostrarnos cuáles son los mayores depositantes del Banco Banismo. Ecuatorianos me refiero. Debería decirnos cuáles son los depositantes ecuatorianos que más dinero han depositado en el Banco Banismo. ¿O quiere que eso también mañana aparezca una lista negra, de esas que le aparecen todos los días y le revientan en la cara como canguil? Yo creo que es importante que él lo transparente y diga, vean, aquí están los depositantes, son gente honesta, son gente que ha sacado su dinero del país de forma transparente, para ver si es cierto. Pues. Yo pregunto, ¿cómo se compró un banco en Panamá? Y cuando revisamos la declaración de impuestos no tiene pues la declaración de impuestos que compadezcan que se haya comprado un banco de esas características allá. Eso debería explicarle al país. Claro, el presidente de la República se ha acostumbrado a mentirnos, a insultarnos también, porque a todos nos dijo narcodelincuentes, después nos dijo antipatria, porque él cree que tiene el poder para hacerlo y porque es el presidente de la República, pues, y a él nadie le puede decir nada, él nos descalifica a todo el mundo, pero siempre tiene a sus aliados, a los medios de comunicación tradicionales, entre comillas, independientes, que son los que le llevan el mensaje y los que también cuando les toca blindarlo, lo blindan para que nadie le diga las verdades, ¿no? Y tratan de lavarle la cara a las cosas del gobierno. Este gobierno no da más, ¿no? No da más. Cada que sale a una declaración de prensa, yo diría la embarra, y tienen que andar los ministros a la carrera tratando de rescatar, o tratando de maquillar con bonitas caras, con bonita forma, los errores que él comete. No se lo soporta más. Yo repito, yo no creo que haya un ecuatoriano que soporte un día más de gobierno de Guillermo Lasso, obviamente, excepto los que están mamando de la teta, ¿no? Los que están en el gobierno, los que trabajan para el presidente, aquellos les dio trabajo. Pero a veces creo que ni siquiera ellos, porque si usted se da cuenta, las principales figuras que estaban mamando este gobierno, que ya los primieron al Estado hasta donde más pudieron, se han ido, ¿no? Se han ido todos los que estaban ahí alrededor de él, lo han dejado prácticamente solo. Hoy lo vemos que aparece con nuevas figuras, algunas recicladas de otros partidos, las que utiliza para poder salvarse, se aferra. Hoy en día, que ya no tiene esas figuras, hoy en día, que ha cerrado todo tipo de diálogo, porque ha sido él quien ha cerrado en la cara el diálogo a la Asamblea Nacional, hoy en día, que no tiene ya ni siquiera la justicia a quien la manipulaba a su antojo, para poder seguir manipulándola de esa manera, hoy en día lo único que lo vemos aferrarse es a la bota militar y policial. No les vemos aferrarse a ninguna otra posibilidad de quedarse en el cargo. Y yo le digo una cosa al presidente de la República, ni los militares, ni los policías están por encima de la ley y de la Constitución. Ni los militares, ni los policías
Si mañana hay un levantamiento, podrán salir a matar a nuestros hermanos que salgan a las calles. Yo estaré en las calles, si es que hay que salir para sacar este gobierno. Así que en ese aspecto, mañana o más temprano que tarde, en lugar de salir quizás con algo de dignidad, presentando una renuncia al presidente, cuidado, y termina siendo juzgado por la Corte Penal Internacional por los asesinatos que pudieran haber en la calle si hay un levantamiento popular. O sea, el asunto es extremadamente delicado y parece que el presidente no lo mide desde ese punto de vista. ¿Qué va a pasar si se da un levantamiento? ¿El presidente de la República renuncia o envía a muerte cruzada? ¿Qué puede pasar en ese escenario? Creemos que en lo caprichoso que es podría mandar la muerte cruzada, pero el mensaje de la CONAIE ha sido claro. Si manda muerte cruzada, saldrán a las calles con más fuerza y lo votarán. Es decir, sería un escenario lamentablemente terrible. O sea, no quisiéramos que haya un escenario de esas características. Yo como abogado soy amigo de los escenarios que van por la vía legal, por la vía constitucional. Jamás estaré de acuerdo con un escenario que no contemple una salida legal y constitucional, repito. Sin embargo, o sea, cada quien busca lo que encuentra, pues no, cada acción tiene una reacción y en política eso es sumamente peligroso. El presidente está jugando con fuego. Repito, la mejor salida para el país, el mejor escenario en este momento para poder calmar un poco las aguas como están en este momento de turbulentas en el país, es que el presidente renuncie. Claro, y últimamente el presidente de la República lo hemos visto dando sus discursos desde los cuarteles de la policía o desde los cuarteles militares. Eso da a entender que el presidente de la República busca acercarse a las Fuerzas Armadas y a la policía para tratar de protegerse. Yo decía hace un rato que tal vez el presidente está pensando incluso de cambiar su despacho a un cuartel militar. Poco y nada le falta, porque donde lo hemos visto aparecer últimamente es rodeado de militares o rodeado de policías, y ahí sí aparece Gallito. Como tiene los militares atrás, ahí sí aparece Bravo. Son delincuentes, son narcodelincuentes, son antipatrias, son vendepaís, etcétera. Pero, ¿por qué no viene a la asamblea a decir lo mismo? Y ahí está la respuesta, ¿no? ¿Por qué no viene a la asamblea si tan Gallito se cree? Venga pues a la asamblea y díganos que esas llamadas telefónicas en las que aparece involucrado su cuñado y él dando puestos son mentira. Venga a la asamblea y díganos que ese financiamiento de la mafia albanesa para su campaña es mentira. Y dígaselo no solamente a la asamblea, sino al país entero. ¿Por qué no viene a la asamblea a decirnos que las fotografías que están en nuestro poder, en las que se lo ve a su cuñado reuniéndose con la mafia albanesa, son mentiras? ¿Por qué no quiere venir? ¿Por qué sí se va a meter a un cuartel militar a gritarle a los cuatro vientos que es Bravo, que es Gallo? ¿Por qué no viene pues acá a la asamblea y desmiente de lo que se lo está acusando? Discúlpeme, pero que calla, otorga. Y él ha callado frente a toda esta cantidad y cúmulo de pruebas que nosotros tenemos. Asambleísta, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con Ecuador en directo. A ustedes, muchísimas gracias. Buenos días, muy amable. Gracias a la